¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Hablemos de. Hoy tenemos una gran invitada, Arely Paz, periodista que todo el mundo conoce, no tengo ni que presentarla, todo el mundo la oye todos los días en el radio. Gracias, Arely, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Un placer estar con todos ustedes. El gusto es nuestro y ojalá también se diviertan tanto como nos vamos a divertir hoy en esta entrevista. Arely, pues la idea, tú sabes, es contar tu historia. Queremos saber cómo te ha ido, cómo has crecido en la industria del periodismo, todo lo que ha sido tu carrera, qué trabas has tenido, qué problemas has tenido que saltar, cómo los has enfrentado, todo este tema de la seguridad de los periodistas, todo lo que tiene que ver con el periodismo. Cuéntanos un poquito cómo empezaste, dónde empezaste. Fíjate que yo empecé en la televisión y en la radio de Oaxaca. Yo tenía 16 años y entonces ahí empecé formalmente a trabajar en un medio, obviamente de asistente, de todo, pero aprendí muchísimo, sobre todo porque en una televisora y una radiodifusora estatal los recursos son tan limitados que tienes que improvisar todo el tiempo. Entonces fue muy interesante porque aprendí, mi primer gran aprendizaje es tienes que improvisar. No solo en la vida, sino parte laboral. Y me vengo a estudiar a la Ciudad de México y después de estudiar, un maestro me dice, hay que trabajar. Tengo trabajo en Televisa, no es pagado, y yo es un trabajo pero no pagado. Y yo decía, qué raro está esto, pero hay que empezar de algún lado. Y entonces, pues me pongo a trabajar en Televisa. La verdad es que aprendí esto en la redacción de ECO, me contratan, llego a Canal 4, después voy al grupo ASIR en radio. Entonces, de manera muy, quiero decir, no rápida, porque obviamente han sido años, muchos años, casi tengo 27 años en medios de comunicación. Entonces, es muy interesante como en todos estos años, una decisión, un aprendizaje me llega a otra cosa. Entonces, llegué a radio, después llego a televisión, haciendo un programa de turismo, en algo que yo no entendía, porque yo me encanta viajar y me encanta comer y contar historias, y así me defino como periodista y contadora de historias. Llegó un momento en donde decía yo, ¿qué hago aquí? Y aprendí de eso, aprendí de una gran industria que le da de comer a mucha gente y que combate la pobreza, y entonces sin querer empecé a enarbolar esa bandera de promover México y de promover las cosas que sí pasan en este país. El destino me lleva nuevamente al equipo con Carlos Loret, regreso con ellos porque estuve un rato con ellos en Televisa, regreso con ellos a Sin Anestesia en Radio Centro, ahora en W Radio. Y es una gozadera todos los días porque amo lo que hago, lo disfruto, es muy presionante, es muy complicado, pero la satisfacción de decir la verdad nadie te la quita. Eso está padrísimo y qué bueno que lo hacen, la verdad, felicidades por toda la labor que hacen y es impresionante lo que están haciendo y lo que han hecho siempre y lo que han hecho en este momento. Yo soy fanático de las noticias, bueno, soy fanático del vino y ahorita hablamos del vino. Claro. Ahorita que decías ECO, me hiciste regresarme hace muchos años. Yo me acuerdo que yo veía ECO en la mañana, en el mediodía y en la noche. Era un canal que estaba abierto 24 horas de noticias, padrísimo. Me acuerdo de Jorge Berry, de Jorge Riancho, de Saludowski, todos los que estaban en ese... Todos, Adela Micha, claro. Leonardo Kurchenko, un montón de gente. Todos estaban ahí y te tocaron grandes maestros seguramente en esa parte. Sí, la verdad es que grandes personas y que además de gente que entramos a ECO de mi generación y que están en otros medios y que es una gran oportunidad de ver crecer y la verdad te emociona porque salimos de una redacción en donde te presionaban, en donde tenías que escribir bien, porque aunque era un programa que parecía que se repetía porque cada media hora cambiaba, y entonces era Eco México, y luego Eco Europa, y luego Asia, etcétera, etcétera, y entonces así se repetían, siempre debías tener la creatividad para volver a escribir lo mismo, pero de una manera distinta, y sobre todo siempre con las fuentes confirmadas. Entonces fue un aprendizaje muy interesante, y con grandes maestros. Me lo imagino. Oye, a nosotros nos pasa a los abogados lo mismo que te pasó a ti. Yo cuando estaba en segundo semestre, en mi casa me dijeron ya a trabajar. Mi papá era abogado y la verdad es que yo aprendí más trabajando que en la escuela, que no me habían maestros, pero bueno. Y también me pagaban 3 pesos. Me acuerdo que decían los abogados de aquella época, te vas a pagar con conocimiento, no con dinero, cosa que me chocaba porque yo creo que era dinero. Y sí aprendí mucho más. La verdad es que era un tema importante que creo que las nuevas generaciones lo deben tomar en cuenta y lo deben hacer así. Pero también te debe haber tocado muchos aprendizajes y cosas difíciles de pasar. El medio no es fácil, la televisión, el radio, al final del día no creo que sea nada fácil. ¿Tuviste alguna experiencia así que has tenido que saltar? Yo creo que, bueno, evidentemente es una carrera en donde hay muchísimos nos. Hay mucha gente que estudia comunicación, que estudia periodismo y que quiere un espacio. Yo la verdad es que mi meta era estar en un periódico, escribir en un periódico, esa era como parte de mi meta periodística. Pero la vida me llevó después a la televisión y luego a la radio y es muy interesante porque cuando estoy en radio me llaman para un casting en una televisora y me dice un productor, la verdad es que me encanta lo que haces,
pero tienes un tipo muy mexicano. Entonces como que a lo mejor si te pintan de güera, a lo mejor sí. Entonces empezó como a decir varias cosas que yo hoy entiendo a lo largo después de 20 años y obviamente la madurez, eso era discriminación. Claro que era discriminación. No lo entendí en ese momento porque en ese momento era de claro, si quieres estar en este lugar, tienes que estar bajo los estándares que ellos decidan. Afortunadamente hoy los medios digitales, los medios se transformaron, pero también la oportunidad de que mujeres tengan espacios también se abrió. Entonces me tocó un mundo de hombres en donde sí me tocaba equipos completos de hombres y era discriminada por el tema de, claro, es que es la chavita o claro, pues la vieja, exacto, porque pues, así se trataban. Y yo en ese momento decía, no me sentía como discriminada, sino que yo trataba de comportarme como ellos y creo que en algún momento las mujeres que convivimos con muchos hombres tratando de buscar el poder, tratando de buscar el desarrollo, el crecimiento, nos convertimos un poco en ellos. Nos convertimos un poco en ellos en el trato con otras mujeres. Creo que eso también me pasó y en esa transformación de cómo nos tratábamos las mujeres hace 20 años a cómo nos tratamos hoy en un medio de comunicación, creo que ha cambiado mucho en respeto, en ayuda y en cuidado. Entonces, en esos puntos creo que sí fueron obstáculos y hoy a la larga lo veo que lo pasé de una manera óptima, no la pasé bien, pasé muchos enojos, pasé muchos días de mucha angustia, de mucho agobio, porque yo decía, nunca va a pasar nada con esta carrera. Nunca voy a tener un lugar, ni voy a estar en un equipo importante, porque uno, soy mujer, tengo el tipo muy mexicano, porque además hay que decirlo a las mujeres cuando te tocan el tema del físico, es de claro, y entonces voy a ser güera, y me voy a cambiar los ojos, y me voy a poner, voy a comer puras lechugas, y entonces voy a pesar 8 kilos, comer hielo, y cosas así que te llevan a extremos en donde no tenemos que estar. Definitivamente no tienen que estar. Yo creo que la belleza mexicana y la belleza de la mujer en cualquier parte del mundo es lo que es, y no hay que hacerlo. Y el que parezca mexicano, chino, japonés, gringo, lo que tú quieras, eso es cada quien su persona, nadie puede meterse en esa parte. Yo tenía una amiga en prepa que el día que la conocí por un grupo de amigos. Y le dije, oye, ¿esta así de llevada es? Dice, sí, hombre, esta es parte de la banda. También después nos volvimos muy amigos y hoy es una empresaria muy exitosa. Yo le decía, ¿por qué eras así? ¿Por qué te ponías a mentar madres con nosotros y a jugar? Es que es para que me aceptaran, era para que ustedes me tuvieran como su amiga, su amigo y pudiera estar jugando con ustedes. Yo tengo una familia preciosa, tiene 4 o 5 hijos, ya no sé cuántos tiene, pero sigue siendo la misma, sigue siendo parte de la banda y ahí fue donde empiezas a darte cuenta que no tienes que cambiar para ser, tienes que cambiar para pertenecer a un grupo, ¿no? Ahora, yo estoy totalmente en contra de eso que te dijeron de que porque pareces mexicana, porque el color de tu piel, por el color de tus ojos. Yo decía, soy mexicana, ¿qué claro, quieren que sea? ¿No? Así de... y era una televisora mexicana. Claro, era televisora mexicana, pero los estándares hace 20 años eran otros completamente, ¿no? Hay un ejemplo bien claro. Las mujeres hace 20 años que hacían deportes eran solamente las que tenían las minifaldas y los escotes muy bajos. Y entonces eran como el adorno. Y hoy, a 20 años después, me topo con gente increíble, mujeres muy talentosas, que no necesitan enseñar nada, que ellas son tan brillantes con lo que dicen, con lo que narran, con lo que cuentan. Entonces, eso también me tocó ver cómo se transformó y me vino a beneficiar, ¿no? Porque claro, hoy tengo espacio en otros lugares en donde no lo hubiera tenido. Y yo creo que hay muchas mujeres y hombres también que el físico no les ayuda para la televisión, pero son grandes comunicadores y grandes contadores de historias, como dices, que ayudan mucho, y no en México, en todo el mundo, la verdad es que también te pones a ver las noticias en otros lados, y sí, como dicen, algunos sacan a la modelo perfecta, tal, que ya no es el tipo perfecto, y en otros lados que son más abiertos, o más, diría yo, normales, pues pasa lo que pasa, es el que es y punto, no tiene ninguna cosa que sea. Si eso de ser perfecto o del físico perfecto no existe, no va a existir nunca. Y además también pienso que el talento no tiene sexo. Claro que no. O sea, el talento y la capacidad, o puedes o no puedes, o sabes o no sabes. Así de sencillo, respondes o no respondes, resuelves o resuelves. Entonces, no necesitas ser un hombre o una mujer para estar en ciertos lugares. Si hay que ganarlos, creo que he sido una generación que la ha costado trabajo, pero también soy el resultado de muchas mujeres atrás de mí que abrieron puertas y que hoy nos permiten estar aquí. Yo platicaba el otro día, no sé qué opinas de esto, pero ahorita tocando el tema de discriminación, platicaba con unos socios míos de Estados Unidos que me decían que en México no había discriminación. Yo honestamente opino totalmente diferente. Yo creo que en México es uno de los países donde más discriminación hay, porque si eres güerito te discriminan, si eres morenito te discriminan, si eres indígena te discriminan, si eres de la ciudad te discriminan.
todo el mundo nos discriminamos entre todos y nadie le dice nada absolutamente y no pasa nada. Yo creo que este país tiene que cambiar esa forma de ser, porque es una forma, no creo que sea la cultura mexicana la de discriminar, porque creo que la cultura mexicana va mucho más allá. Y son temas que dices, no puede ser, a ver, por blanco, moreno, amarillo, verde, azul, ¿por qué vamos a estar discriminando a la gente? Y creo que en el tema de televisión y de medios, sí éramos mucho el público, me refiero, sí he buscado mucho el prototipo, quizás porque estamos pegados a Estados Unidos, de ver a la California Girl ahí dando noticias. Pues yo también me acuerdo de otras que no eran, a ver, Lourdes Guerrero, que salía con Guillermo Ochoa en Hoy Mismo hace 1000 años, que seguro no les tocó a ustedes, pero a mí me tocó, era una gran reportera y comunicadora, claro. Y no era ni rubia, ni alta, ni cuerpazo, ni nada, ¿no? Pero era una gran comunicadora y contadora de historias. A mí me tocó trabajar con Guillermo Ochoa en radio. ¿Qué pasó, no? Sí, pero además súper estricto y además siempre decía cosas como de cuando alguien abre la boca, sea hombre o mujer, y tenga un micrófono, tiene la responsabilidad de saber qué va a decir y cómo la va a contar, porque nunca sabes quién te está escuchando, ni cómo puedes incidir en la vida del otro. Entonces, cuando trabajé con él también, seguramente por eso Lourdes Guerrero fue tan importante, porque pues tenía un apoyo de un Guillermo Ochoa que permitía que pudiera hablar y que pudiera opinar. Claro, no, bueno, qué bueno. La verdad es que esa es la idea, que todos nos apoyemos entre todos, no importa si son hombres, mujeres, somos personas y entre todos tenemos que apoyarnos. Oye, y además de esa parte de la entrevista, que qué absurda, la que te dijo eso, que mente tan chiquita, pero bueno, seguramente ha tocado abrir más brecha dentro de este tema, porque son ustedes las que hacen el tema y a mí lo que me preguntan siempre del machismo, siempre lo digo aquí, es que si el machismo es un tema que ha afectado a la mujer, el desarrollo de la mujer. Sí, en parte, pero yo creo que los jefes con mentalidad chiquita, que están acomplejados y no dejan que sea la gente, hombres o mujeres o lo que sea, son los que afectan. ¿Te ha tocado algún jefe, y no me digas el nombre, si te ha tocado, con esa mentalidad que te haya puesto, no creces, no hazte para allá o te hace un lado? No, la verdad es que no, y por eso te digo que soy afortunada, porque he llegado a equipos. Regularmente estoy en equipos, en los mejores equipos con las mejores personas, y no lo digo de dientes para afuera porque además tengo una amistad muy fuerte, porque por ejemplo cuando llego al equipo de Alejandro Cacho con Iñaki Manero y con Carlos Muñoz fue muy interesante porque era un equipo de muchos hombres. Y por ejemplo Alejandro Cacho fue mi primer jefe en Canal 4, después aquí en este proyecto en Panorama Informativo, y siempre fue muy apoyador de las mujeres. Nunca noté esa diferencia de por qué eres mujer o esa discriminación, y al contrario, te alentaba a crecer y a desarrollarte mejor, y a veces los regaños venían porque tenías que crecer. Y después me voy a un canal de televisión de turismo en donde la mayoría eran hombres, y después cambió eso, porque cuando yo llegué un poco empecé a modificar que mi equipo fueran mujeres, porque también eso era importante. Y entonces tuve una productora, y entonces tuve una realizadora y una camarógrafa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese equipo de hombres se transformó en mujeres. Y ahora que estoy en el equipo de Carlos Loret, la verdad es que él es una persona que también te motiva a seguir trabajando, a seguir mejorando, y así como él crece, hace que su equipo lo haga. O sea, finalmente por eso muchos de nosotros pues seguimos trabajando con él, porque creemos en lo que se está haciendo, pero también es una persona que te deja trabajar, que no te está persiguiendo, que confía en lo que estás, para lo que te contrató. Entonces, siempre lo digo que en este equipo en el que estoy, ya después de muchos equipos, he llegado a uno en donde parece engranaje de reloj, en donde cada uno tiene una función y sabe qué tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y cómo lo tiene que entregar, y nadie persigue a nadie. Entonces, es muy interesante cómo a mí esa parte de un jefe machista, o que te limite, o que no te deje crecer, o que te minimice, no me ha tocado. Qué bueno, pues esa parte no me ha tocado, pero sí me ha tocado conocer historias cercanas en donde los equipos contiguos pues sí sufren muchísimo, porque pues hay jefes que no permiten ni que las mujeres ni los hombres, no solamente mujeres, que ninguno crezca. Y qué padre trabajar en un equipo que ya nada más con la mirada se saben las cosas, que eso está padrísimo. Todos los días nos sorprendemos también, eso es cierto. Claro. Es muy interesante porque pues hemos aprendido, y más en pandemia. Creo que a nosotros la pandemia fue como de estar juntos y de saber cómo trabajar, con voltear, con una mirada, con un guiño, con algo, y entonces hacerlo vía telefónica y mandarte WhatsApp y empezar a entender cómo era nuestra nueva forma de trabajo, y eso nos ayudó a tener una mejor cohesión. Evolucionaron y la verdad trae un equipazo. Yo los oigo sobre todo los viernes, porque ahorita es lo que quería llegar. Tiene una sección, Ariel, los viernes,
que habla, supongo que es de la parte No. de turismo, de ahí salió a la idea. Salió un poco en eso. Un día le dije a Carlos, y le hecho hablar de cosas divertidas, como de que, pues como, y él también le encanta comer y le encanta viajar, etcétera, etcétera. Y entonces dije, tenemos que hablar de esto. Y un poco entre todo el equipo fue, ¿qué hacemos? Pues cada uno de los conductores que dé una recomendación y que se llame, y entonces ahí el duende fue el máster en el título, porque ¿cómo le vamos a poner a la sección? Viajemos con los 5, inventamos muchos nombres, hasta que él dijo, pues como unos tacos, ¿no? 5 para llevar, y se quedó 5 para llevar. Buenísimo. Sí, es una, de veras, y aparte de que es divertido escucharlos, porque se ríen y se dicen y tal. Claro. Yo las veces que tuve de hablar de vino, yo soy no sé si soy conocedor, creo que soy más borracho que conocedor de vino. Yo me fascina el vino, puedo tomar todos los días vino tinto, vino blanco, vino rosado, que me pongan enfrente me lo tomo porque me fascina realmente. Y una vez que fue donde me hice fan de la sección, estabas hablando de vinos y con una pulcritud de lo que decías, buenísimo, de las uvas, no sé qué tanto estaban hablando. Fíjate que también lo he aprendido. Cuando llego a este proyecto de México Travel Channel en Notiturismo, que era un noticiario turístico, entonces diario, así como las noticias que doy, pero del turismo. Y entonces tuve que aprender de muchas cosas que no sabía. Y una de ellas fue el vino, porque me tocaba entrevistar así de viene el enólogo tal, viene el sommelier tal, y es el más famoso del mundo. Entonces eran rockstars. Llegábamos a las entrevistas y yo me tronaba los dedos, pero de los pies. Porque yo decía, de vino que conozco más que beberlo y ya, ¿no? Y el que me gusta, etcétera, etcétera. Y no sabía que los años, etcétera, etcétera. Y poco a poco, un poco, tengo un amigo, René Rentería, que es un gran sommelier, que un día me dijo, mira, cuando te relajes y cuando lo disfrutes y cuando empieces a ver que hay 150 etiquetas y hay 200,000 con precios diferentes y que no el más caro es más bueno. Entonces él me empezó a enseñar tan tranquilamente y tan celosamente que lo he ido aprendiendo de una manera muy, digamos, orgánica, como ahora dicen, ¿no? Sí, claro. Entonces me gusta aprender, me gustan las catas, y no solo de vino, sino de mezcal. Ahora que catas de todo, ¿no? Porque claro. me encanta, hay una palabra que hace muchos años no se usaba, la curaduría, ¿no? Y ahora hay curaduría de todo, que del queso, que del agua, que de todo hay curadurías. Entonces es muy interesante cómo he aprendido de la gastronomía y de los vinos desde otra perspectiva más relajada, y me gusta contarlo. Para que la gente se sienta, quiera ir a pedir un vino y lo quiera probar y se le antoje una buena comida. Oye, ¿y tú naciste en Oaxaca? No, fíjate que yo nací en la Ciudad de México, viví 9 años en Oaxaca, pero cuando me dicen eres de Oaxaca, pues 9 años de mi infancia, adolescencia, pues sí, prácticamente sí. Y a mí Oaxaca es uno de los estados del país que más me gusta por muchas cosas, por su gente, por su arte, por sus playas y por su comida. La comida de Oaxaca, híjole, no, bueno, entre Yucatán, Puebla y Oaxaca, no sé cuál de las tres es mi favorita. Ya sé, Oaxaca es una maravilla. Y yo me acuerdo, bueno, mi abuela era de cocinar, ¿no? Mi mamá también. Y entonces, ella cuando llegó a esa casa, olemos el mole. Y entonces te contaban todos y te contaban la receta secreta y el bolillo doradito pero no quemado y las almendras a punto de quemarse. Entonces todas esas historias pues es un arte. Claro. Y entonces también aprendí a cocinar. Y no porque fuera una necesidad, porque muchas mujeres como que se sienten muy de otro nivel cuando dicen yo ni sé cocinar, a mí se me quema hasta el agua. No, pues qué bueno que no sabes cocinar. No necesitamos saber cocinar, ¿no? Claro. O sea, hombres y mujeres podemos cocinar. Y a mí me encanta cocinar. Y Oaxaca, cuando hablas de Oaxaca, inmediatamente siento así el mole, claro, el amarillo, la tlatura, los sabores, los chapulines, claro, el mezcal. Yo no soy bueno para el mezcal, pero para los chapulines, y el otro día estábamos comiendo chapulines, que estaban buenísimos. Sí. Yo soy, para me fascina todo eso. Y Oaxaca es uno de mis lugares para viajar, para comer. La gente me parece precioso estar platicando con ellos, los lugares, las iglesias, todo lo que tiene una historia impresionante que me fascina. Qué bueno que así lo cuentes y que así lo manejes. Yo no sé por qué, y es un tema que yo siempre he tenido con México, nunca hemos logrado en este país que el sur del país lo podamos vender como cosas diferentes. Yo veo a mis amigos de España y me dicen, ¿a dónde quieres ir? Cancún, los primeros, más jóvenes, ¿no? Los que no son de mi edad. Pero los que ya son de mi edad o un poquito mayores, lo primero que me dicen es Oaxaca. No sé por qué les gusta tanto Oaxaca a los españoles, pero les debería gustar no solamente a los españoles, a los franceses, a los ingleses, a los hondureños, a todo el mundo. Creo que Oaxaca es un lugar grande para ir. Chiapas es otro lugar que también me fascina y que no sé por qué no crecen. No tengo idea, no sé si tú tengas alguna
Obviamente el desarrollo de los estados que menos se desarrolla Oaxaca. Además, en Oaxaca tiene una complicación que son 570 municipios. Su orografía, su complicación geográfica, sus usos y costumbres, y eso mismo se replica en una zona de Guerrero y en Chiapas. Entonces, esta es una parte complicada de unificar o de homologar estructuras que te permitan tener o que la gente se desarrolle más. El tema de los recursos económicos también, ¿no? Hay zonas muy pobres y justamente esta orografía pues evita que a veces el desarrollo o que los recursos fluyan de una manera mucho mejor. Por eso es que Chiapas y Oaxaca están entre los estados que pues, tienen los lugares más pobres de la República, igual que Guerrero. Pero yo creo que el sur tiene mucho potencial y no solamente el sur, me parece que la gastronomía tiene que ser una gran puerta. O sea, tú que conoces España, en España existen las rutas gastronómicas en el vino. No necesitas ir a otra cosa porque con eso tienes para pasear y para disfrutar. Y creo que México también tiene que venderse desde ese punto. El sexenio pasado había una estrategia que era increíble, lástima que se quedó en papel, pero en donde toda la cadena productiva del sector gastronómico estaba reconocida y recibía recursos. Desde el que te sembraba un nopal hasta el que estaba en un hotel o en un restaurante gourmet. Entonces era muy interesante, pero lamentablemente pues se quedó en un escritorio, nunca pasó nada, y yo creo que eso es lo que le hace falta también al sur, en esta gastronomía y en esta historia y en esta cultura, que también debe estar acompañada de políticas públicas que generen recursos, que motiven a que la gente quiera vivir en esos lugares y además tenga de qué vivir. Y que haya seguridad. Bueno, ese es otro punto importante, ¿no? Ahorita que dijiste Guerrero, se me antojaron los sopes que hay, bueno, yo también soy comilón, entonces todo profesional. Eso, sí, pero por eso soy millonario. Oye, déjame regresar a ti ya que hablamos de todo, y gracias por ayudarnos con eso. ¿Cómo ves hoy el ser reportero en México? Yo creo que hoy es una posición más peligrosa que ser orador de Papantla o una cosa por el estilo. Está feo hoy el tema del reportero. Yo creo que hay que buscar seguridad para los reporteros, yo creo que hay que buscar seguridad para los medios en general, porque no podemos quedarnos callados. El día que nos quedemos callados y que ustedes no tengan voz, no tenemos voz nosotros. Y eso es importantísimo para un país y para una democracia. Muchos me preguntan luego de por qué nos tienen que preocupar los periodistas asesinados. ¿Por qué tenemos que poner el foco en periodistas si existen y se mueren meseras, abogados, etcétera, etcétera, etcétera? Y cuando se mata a un periodista, se está mandando un mensaje en donde el poder o la delincuencia, desde cualquiera de los puntos que se encuentre esto, quieren callar algo o quieren callar a alguien por algo. Entonces, matar a un periodista implica que te matan al intermediario que como sociedad te puede transformar, que como sociedad te puede dar esa información veraz y esa oportunidad de desarrollo, de generar opinión pública, de decidir mejor cuando tienes que ir a una urna, de elegir bien cuando vas a buscar un médico, un especialista, de saber cómo te vas a cuidar. Entonces, un periodista es un eje muy importante en una sociedad porque te permite no jugar con el poder, sino jugar con la sociedad y ser un intermediario y cuestionar a aquellos que sí tienen el poder de decisión y que sí tienen los recursos para cambiar este país. Entonces, ese es el trabajo más importante de un periodista, cuestionar, poner en la mira, el que la gente pueda decidir mejor. Por eso es tan importante. Nada más este 2022, o sea, en lo que va del año, 11 periodistas asesinados, y a veces el foco está en los periodistas grandes, en los que se encuentran en los medios de comunicación más importantes, pero la realidad que viven los periodistas en otros puntos de la República es terrible. Por ejemplo, lugares como Tijuana, lugares como Tapachula, Chiapas, en el mismo Guerrero, ¿no? En la Costa Grande de Guerrero y en Michoacán. Y entonces te empiezas a ver, a focalizar en donde la violencia ha crecido, pero también cuando se mata a un periodista, esa violencia lo que genera es que, claro, si matan a un periodista que tiene la oportunidad de ver más, de conocer más y de estar más cerca del poder, ¿qué me espero yo como ciudadana? Y luego los quieren matar de hambre también. Que eso fue una pésima, ¿no? A veces en la red me decían, es que lo que dijo el dirigente nacional del PRI es terrible. Es terrible, como lo mismo que ocurre cada mañana con el presidente. Es igual, es comparable de amenazante y de vulnerar la responsabilidad del trabajo de un periodista. Y la libertad de expresión para mí es un valor fundamental, además de que es un derecho humano. Todo el mundo tiene derecho a decir las cosas como son, y la gente que tiene el valor, como ustedes, de salir a la calle y decir lo que están viendo, lo que están estudiando, lo que investigaron, lo que realmente está pasando, no hay por qué callar. El día que nos callemos y que no tengamos eso, vamos a regresar a un México que yo creí que ya nunca íbamos a volver a ver,
Afortunadamente a mí no me tocó vivir, pero le tocó vivir a muchos familiares y me tocó de cerca esas historias. Ojalá no regresemos a ese México. Ojalá y no, y la defensa tiene que ser desde todos los flancos que podamos, ¿no? Desde los abogados, desde los periodistas, desde los comunicadores, desde todas aquellas personas que suman a la sociedad. Tenemos que defender la libertad de expresión, porque no es un valor que tenemos los periodistas para contar historias, es un valor que tenemos todos como ciudadanos para poder defendernos, para poder desarrollarnos y para poder tener un bienestar, que es lo que finalmente todos debemos tener. Hay una frase que no sé de quién es y que seguramente voy a decir mal, pero decía debe ser algún filósofo: yo voy a defender tu derecho a decir las cosas aunque no esté de acuerdo con lo que estés diciendo. Y creo que eso es parte importantísima de la libertad de expresión. Si no apoyamos, aceptamos y continuamos diciendo las cosas, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Y ese quedarse callado es lo peor que pasa en todo, en una relación, en un país, en una empresa, en un negocio, hasta en un partido de fútbol. No te puedes quedar callado, tienes que decir las cosas el día de hoy. Por quedarnos callados en este país, los mexicanos hemos perdido mucho como país y como pueblo, y la verdad es que creo que hay que seguir adelante. Por eso es muy importante espacios como estos, en donde hoy la oportunidad de las redes sociales ha venido, y también de los medios digitales, ha venido a abrir muchas puertas, de que muchas personas desde muchos lugares puedan contar cosas y puedan platicar de muchas historias, porque pues hemos dado cuenta que no necesitas con un teléfono, alguien puede contar una gran historia, alguien puede reportar en un momento crítico. Entonces creo que espacios como este abren la oportunidad de que más jóvenes vean que es posible decir lo que se quiere decir en el momento que se quiere decir. La frase es: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. ¿Quién lo dijo? Voltaire. Dije, si no voy a acabar como la chimoltrufia contando la revés. Te quiero decir dos cosas. Una, gracias por venir. Dos, si ya te oía sobre todo los viernes ahí, hoy me queda claro que soy tu fan y que de veras eres una mujer exitosa, eres una gran comunicadora, una gran persona. Gracias por estar con nosotros, gracias por venirnos a contar esta historia. Ojalá podamos seguir con esto, que te puedas sumar al proyecto. Algún día vamos a hacer un cóctel y vamos a invitar a todas las que han estado invitadas, y ojalá hacer un fiestón, que podamos pasar a gusto y que haya hecho algo por alguien en este canal, y sobre todo tu historia. Muchas gracias. Así será. Muchísimas gracias. Felicidades por lo que haces, felicidades por lo que hace tu equipo. Son un gran equipo y sigan así, México los necesita. Gracias. Muchas gracias. Y ahora pasamos al juego de palabras. Información. Necesidad. Vida. Mole. Delicia. Hambre. Gastronomía. Amor. Un arte. Enología. Pasión. Aprendizaje. Periodismo. Mi vida. Necesidad. Silencio. Ay, silencio. Acabar con el silencio es lo que tenemos que hacer. Nunca. Libertad. La vida. Garantía. Arely, pues otra vez muchas gracias por la plática. De veras, qué gusto estar platicando contigo, qué buenas historias tienes, qué gusto está esta plática. Muchas gracias. Ojalá pronto podamos volver a vernos y platicar más. Seguramente que sí, Hugo. Gracias a todos y bueno, pues aquí estamos. Gracias.